Vamos a trabajar el día de hoy, muchachos. El día de hoy vamos a trabajar lo referente a el virreinato peruano. El virreinato peruano, pero la parte cultural. El virreinato peruano, la parte cultural. O sea, todo lo que son manifestaciones, ¿no? Culturales. Puede ser religión, puede ser arquitectura, puede ser pintura, puede ser literatura. O sea, hay una diversidad, ¿ya? Y nosotros lo hemos resumido acá, en esto que vas a observar. Por ejemplo, si a ti te preguntaran sobre educación en el virreinato, si te preguntaran sobre educación en el virreinato, escúchame bien, ¿eh? Si me preguntaran sobre educación, tienes que saber, primero, que las características son las siguientes. 1. Elitista. La educación en el virreinato es elitista. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está dirigido por un grupo y para un grupo. O sea, la educación no es para todos, sino para una élite. ¿Ok? Para un grupo especial, para un grupo escogido. La educación fue un privilegio de clase. No todos pueden acceder a la educación. No todos pueden acceder a la educación. La educación fue un privilegio de clase. Es dogmática. ¿Qué quiere decir que es dogmática? Que los estudios, o sea, lo que tú estudiabas, no era libre. Lo que tú estudiabas, te lo colocaban, te guiaban qué estudiar. No estudiabas todo lo que tú quisieras, sino lo que ellos permitieran. ¿Quiénes son ellos? El Estado español, o sea, el virreinato, y la iglesia. Ellos decidían qué debe estudiar la gente. Ellos decidían qué debe estudiar la gente. Memorística. Memorística. ¿Ok? ¿Cómo era la metodología que ellos desarrollaban? ¿Te enseñaban a pensar? ¿Te enseñaban a tener nuevas ideas? No. Se basaba en la repetición de las lecciones. Se repetía las lecciones para que tú, estudiante, lo puedas también repetir al pie de la letra, sin ningún cambio. Al pie de la letra, sin ningún cambio. Tú no puedes aportar nada que yo pienso así, yo creo que es así. Eso no existe. No existe en el virreinato. Tú tienes que repetir tal cual te lo enseñaron. ¿Ok? Entonces, esas son las características de la educación colonial. Elitista, dogmática, memorística. 3, no te olvides, elitista, dogmática, memorística. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, características de la educación colonial. Ahora, en la actualidad se estudia, por ejemplo, se estudia inicial, primaria, secundaria. Esos son niveles de estudios, ¿sí o no? Inicial, primaria, secundaria, superior. Y las superiores, superior universitaria y superior no universitaria. En la no universitaria está la educación técnica, para que tú seas un técnico. Por ejemplo, estar en Senati, estar en TECSUC, ¿no? Que son instituciones técnicas de educación superior, ¿no? Pero están dentro del rubro de educación superior, no son universidades. Pero también hay universidades. Entonces, ¿cómo es la estructura en el virreinato? ¿Cómo era la estructura en el virreinato? Mira por acá. Estructura de estudios. Existían primeras letras. Primeras letras. ¿Qué te enseñaban? Lectura, escritura, todo en castellano,
operaciones básicas de aritmética y la doctrina cristiana, o sea, religión. Esa era la base que tú tienes que saber. Lectura, escritura en castellano, operaciones básicas de aritmética, sumar, restar, multiplicar, dividir, y la doctrina cristiana. ¿Ya? Esas eran las primeras letras. ¿Y dónde te enseñaban estas primeras letras? ¿Ok? En los estudios menores, que era como decir primaria. Primaria. Estudios menores, como decir primaria. Y los estudios mayores era como decir secundaria. Te enseñaban lo mismo, pero acá en los estudios mayores ya le colocaban filosofía o arte. Filosofía o arte. Ese era el extra, el plus. Pero de ahí toda la educación era pues repetitiva. Toda la educación era repetitiva. ¿Está bien? Entonces, esa es la estructura de estudios. Primeras letras, o sea, lo que tú estudiabas, o sea, tus cursos en sí, ¿ya? No había primeras ciencias, no había ciencia en sí. Y si lo había era de acuerdo a lo que decidía enseñarte, ¿no? La iglesia o el Estado español. No, pero no había eso que practiquemos para generar conocimiento. No había. Sino que simplemente era repetición de lo que ya se sabía. Y todos tenían que aprender eso. ¿Está bien? Entonces, estudios menores es como primaria, estudios mayores es como secundaria. Pero lo bueno de estos estudios mayores es que si tú te decidías, no era si postulabas ni nada por el estilo, tú podías estudiar a la par en la universidad. Podías estudiar a la par en la universidad. No tenías que prepararte, no había examen de admisión ni nada por el estilo. Solamente tenías que asistir, ¿no? Y hacer los trabajos que te piden los profesores, ¿no? De hecho, ¿ya? Eso era, por si acaso. Nada de que preparación, examen de admisión, no había eso. Es que la verdad, los que estudiaban eran solamente una élite, pues, un grupúsculo de personas, nada más. No eran mayoría, no había eso. ¿Ok? ¿Dónde estudiaba la gente? A ver, ahora, ¿dónde estudiaba la gente? ¿Ya? Dentro de los colegios mayores, que también se llamaban colegios reales, ¿ya? Esos eran, primera característica, eran internados. O sea, tú ibas y te quedabas ahí. Tú vivías ahí. Nada que salir, no. Internados. Internados. Vivías ahí. Te formabas pues autónomamente. ¿Ok? El Colegio San Pablo era uno de los conocidos, el Colegio San Martín y el Colegio San Bernardo. La verdad que eran muy pocos colegios. No deben haber pasado de 8 en todo el virreinato. ¿Por qué? Porque solamente estudiaba la élite, nada más. La élite. El pueblo no estudiaba. ¿Ok? Y el pueblo era la mayoría. También hubo universidades, que son centros de enseñanza superior. Y la universidad, a diferencia de los colegios, que podías estudiar tal vez los mismos cursos, ¿no? Porque podías estudiar tal vez los mismos cursos sin problemas, o podías estudiar a la misma vez en el colegio mayor y en la universidad. Normal, si tienes 15 años, 16 años, no hay problema con eso. Si aguantas la carga intelectual, podías estudiar sin ningún problema. ¿Ya? La diferencia es que
La universidad te entregaba grado académico. ¿Qué significa eso que te otorgaba grado académico? O sea, tú en un colegio mayor tú podías estudiar normal, ¿ya? Podías estudiar normal. Pero era para que hayas estudiado y hayas terminado nada más tu colegio mayor. En cambio, en la universidad, si tú cumplías todos los trabajos, la asistencia que cada profesor desarrollaba, entonces tú podías ser licenciado. ¿Ok? O sea, adquirir una profesión. Adquirir una profesión. ¿No? Esa es la diferencia. O sea, en la universidad te convertías un intelectual. Profesor, ¿y eso era lo común que querían ellos? No era lo común. No era lo común. O sea, que un joven de la élite quiera estar en la universidad no era lo común. ¿No? ¿Quiénes eran los que principalmente querían ir a la universidad? Criollos. Para alcanzar un estatus. ¿Me entiendes? Para lograr un estatus superior a lo que son. Ellos sí, porque quieren mejorar su nivel social. Por eso quieren ir a la universidad. Uno de la élite está feliz teniendo un título de nobleza español o siendo hijo de alguien, hijo del conde de tal, hijo del duque de tal. Normal. Eso era más importante que ir a la universidad. En cambio, si tú eras un criollo, hijo de español y no tenías esos títulos ni nada, ¿cómo tú podías codearte con la élite? ¿Cómo podías tú estar mejor reconocido dentro de la élite a la cual tú pertenecías? Siendo universitario, estudiando en la universidad y alcanzando un grado académico, siendo licenciado. ¿Y qué se estudiaba? Se estudiaba, por ejemplo, teología, que era lo más estudiado. Teología, derecho, medicina, era lo más estudiado. Teología es saber todo en el ámbito religioso. ¿Ok? ¿Qué universidades había? Había universidades como la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, que luego se convertirá en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la primera que se funda en toda América. Por eso es la decana de América, San Marcos. ¿Ok? Fundada el 12 de mayo de 1551. O sea, imagínate cuánto tiempo tiene. Casi recién llegaron los españoles y ahí estaba la universidad ya. Otra universidad casi del mismo tiempo, Casia, pero San Marcos es la más antigua, es la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. También funcionó desde aquellos tiempos. La Universidad San Antonio Abad del Cusco también funcionó desde aquellos tiempos. San Antonio Abad del Cusco. Profe, entonces todas estas universidades tienen más de 400 años tranquilamente. Correcto. Todas tienen más de 400 años. Y la Universidad San Agustín de Arequipa, la UNSA. La UNSA de Arequipa. Ok. Todas estas son universidades de aquellos tiempos. ¿Ok? Entonces, eso debemos tener en cuenta. ¿Qué más, profesor? Ya sabes cuáles son los centros de estudio, ¿no?, principales. Colegios mayores y universidades. Ahora, yo te dije que los que estudian son los de la élite, ¿sí o no? Pero no son de la élite solamente española, pues. No son los de la élite solamente española. También estudian los de la élite indígena, porque los indígenas tienen élite, ¿sí o no? Tienen sector social dominante, ¿sí o no? ¿Quiénes? Los caciques. Los caciques son ellos. Y ahí está. ¿Qué había? Colegios para caciques. O sea, un cacique, un indígena noble, un ex curaca de la época del Tahuantinsuyo, que era noble, sí estudiaba. Ellos sí estudiaban. Ok, los españoles le habían puesto esa potestad, ese derecho, esa facilidad
a los caciques. ¿Cuántos colegios de caciques había en todo el virreinato del Perú? Solamente 2. Nada más. El colegio El Príncipe de Lima y el colegio San Francisco Borja del Cusco. Eran los 2 colegios que existían en aquel tiempo. El Príncipe de Lima y San Francisco Borja del Cusco. Eran los 2 colegios para caciques, únicos lugares donde podían estudiar los nobles indígenas o caciques. Por ejemplo, en el colegio San Francisco Borja del Cusco estudió ¿quién? Estudió Túpac Amaru II, que era cacique. Sí, el mismo que se rebeló. Túpac Amaru II estudió ahí. Por eso Túpac sabía castellano, sabía latín, ¿no? Sabía aymara, sabía quechua. O sea, no era un cualquiera. No era un cualquiera, era alguien que había, ¿qué cosa? Era alguien que había estudiado. ¿Me entiendes? Era alguien que había estudiado. Entonces, eso es lo importante. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Eso era lo importante. Bien. A ver. ¿Qué más debo saber? ¿Qué más debo saber? Debo saber, por ejemplo, que aparte de los colegios para caciques, tienes, por ejemplo, ¿qué cosa? Tienes lo referente a los seminarios. Los seminarios. ¿Ok? Los seminarios. ¿Qué cosa es los seminarios, profesor? ¿Qué cosa es los seminarios? Es donde van a estudiar los futuros sacerdotes. Si tú querías ser sacerdote, ¿ok? No me apaguen la cámara, por favor. Si tú, ¿ok? ¿Ya? Si tú querías ser sacerdote, ¿ya? Estudiar para párroco, ¿ya? Tú querías ser eso, entonces automáticamente tú tenías que ir a un seminario. Ahí es donde estudian, ¿ya? Ahí es donde estudias para ser sacerdote, ¿ya? Ahí es donde estudias para ser sacerdote, ¿ya? Los seminarios. Por si acaso, hasta ahora existen, Si alguno de ustedes, por ejemplo, quiere ser párroco, de repente alguien quiere ser párroco, quiere ser cura, quiere ser sacerdote, ¿sí o no? Uno nunca sabe quién de ustedes quiere serlo de repente. Entonces, cuando termine su secundaria, tiene que ir a un seminario y estudiar ahí. Estudias más o menos unos 8 a 10 años y terminas siendo sacerdote y párroco. Luego de eso te envían a cualquier parroquia de nuestro país y comienzas a hacer misa con otros sacerdotes como tú, ¿no? Más o menos hay unos 3, 4, 5 en cada iglesia. Así funcionan las cosas. Bueno, en las principales, en las más pequeñas, 2, 3. ¿Pero dónde estudias para ser sacerdote? En los seminarios. Ahí. Y eso ya existía desde la época, ¿qué cosa? Desde la época virreinal. Y hasta la actualidad existe. El más famoso es el Colegio Seminario Santo Toribio de Mogrovejo. Listo, ya está. Eso es lo que tenemos, mira, en educación. Me he tratado de explicar lo más sencillo posible. Luego, otra forma de poder ver la cultura virreinal es a través de la arquitectura. En la arquitectura virreinal, en toda la arquitectura virreinal hay estilos. Por ejemplo, hay el estilo barroco, que va en el siglo XVII. ¿Ok? Ese estilo barroco es el más común que se encuentra en nuestra ciudad. ¿Sabes dónde lo vas a ver reflejado en la arquitectura?
virreinal en las iglesias. Cuando tú vayas por Lima, automáticamente vas a reconocerlas. ¿Qué estilo es? Estilo barroco. Es el que más se difundió en toda la colonia. Se llama barroco churrigueresco, así le llaman. Si no le dicen barroco churrigueresco, le van a decir churrigueresco. Así es. ¿Y qué tiene? Recargada ornamentación, o sea, mucho adorno en su fachada, mucho adorno en la portada de esa iglesia. Iglesia La Merced de Lima, Iglesia San Agustín de Lima. Tú apréndete La Merced. Profesor, ¿cuál es La Merced? Yo supongo que tú has ido por el Jirón de la Unión, en el centro de Lima. Ya has podido divisar esta iglesia que está acá. Cruce del Jirón de la Unión con Huancavelica, donde venden lentes. Ahí en el cruce está esta iglesia. Y tú vas a ver que esta fachada, solamente guíate en la fachada, totalmente recargada. Total. Eso se llama estilo churrigueresco. Y si no dice estilo churrigueresco, va a decir barroco churrigueresco. Nos vamos al Google Maps y acá tenemos lo siguiente. Mira, tenemos lo siguiente. Estamos en Lima. Acá está Lima. Nos acercamos y acá está la Plaza de Armas de Lima, que todo el mundo conoce, y acá está la Plaza San Martín. A veces cuando vamos a Lima, acá está Palacio de Gobierno. Acá tenemos un jirón que se llama comúnmente el Jirón de la Unión, y caminamos por todo este Jirón de la Unión donde hay tiendas, un montón. Entonces nos vamos hasta el cruce con Huancavelica. Acá está, mira, Huancavelica, donde venden los lentes en gran cantidad. Y acá está la iglesia de la Merced. ¿Me entiendes? Ahí. Y entonces yo me paro al frente de la iglesia de la Merced. ¿Ya? Y cuando yo estoy al frente, acá está, ¿no? Ahí está el Jirón de la Unión, la gente camina por acá. Ahora acá hay un Plaza Vea, si no me equivoco. Ya, acá ya no es Falabella, acá es Marathon, creo. Y acá está, mira la fachada. Totalmente recargada. Mira, figuras por todo lado. Toda la columna está adornada. Los costados adornados. Todo es bastante recargado. Todo adornos, aparte de los monumentos que están ahí. Todo es recargado. Casi ninguna parte plana. Cuando tú ves este tipo de arquitectura, hay angelitos y todo eso, o sea, siempre va a tener algo ahí. Cuando tú ves ese tipo de arquitectura, mira, acá están estos niños cargando ahí, ¿no? Cuando tú ves ese tipo de arquitectura, automáticamente tú vas a decir, ah, esto es estilo churrigueresco, barroco churrigueresco, cuando es recargado. Luego, ven por acá, tienes el llamado, ¿qué cosa? Tienes el llamado, ya, tienes el llamado a estilo rococó. El rococó es el barroco francés, con una disminución de la decoración. Disminuye la decoración, ya, disminuye. ¿Dónde vas a encontrar eso? Casa Oquendo, Paseo de Aguas, la Plaza de Hacho, la iglesia de las Nazarenas, que supongo sí conocerás por el Señor de los Milagros. ¿Sí o no? Esta es la iglesia de las Nazarenas. ¿Me entiendes? Ha disminuido totalmente el adorno. ¿Ok? ¿Dónde está ese lugar, profesor? Regresamos al Google Maps. Nos salimos de ahí. Estoy en el cruce de Jirón de la Unión con Huancavelica. Bajo por Huancavelica hacia lo que es pues la avenida Tacna, que también yo supongo todos ustedes deben conocer. La avenida Tacna, la de los turrones. Ok, y aquí tú encuentras la iglesia de las Nazarenas, donde está el Señor de los Milagros. Ok, te paras al frente
Ya, te paras al frente, ahí está, Jirón Huancavelica, y acá está. Esta es, ¿no?, la fachada de la iglesia de las Nazarenas. Mira las columnas. ¿Tienen adornos? No tienen. Hay adornos por aquí, adorno por aquí, en la forma de la ventana, en la forma de esta de acá del techito, pero, o sea, ya no hay tanto adorno. Este es una disminución de los adornos. Hay algunos sellos por acá, algunos símbolos por acá, eso es cierto, pero ya disminuyó totalmente. Cuando tú veas este tipo de fachada, tú vas a decir, ese es rococó, que por cierto no es muy común, este estilo rococó en Lima. O sea, esta vendría a ser casi la única iglesia que tiene este estilo. De ahí, la Plaza de Hachos, de los Toros, ¿no?, o el Paseo de Aguas en el Rímac, esas son estilo rococó. Luego tienes lo siguiente. Tienes el estilo neoclásico. Es el renacimiento, es renacimiento de las formas greco-romanas. O sea, vas a construir al estilo de Grecia y de Roma. ¿Dónde encuentras eso? Cementerio Presbítero Maestro y en la Catedral de Lima. La Catedral de Lima. Ahí está la imagen de la Catedral de Lima. Ok, eso lo podemos también observar aquí. Estilo neoclásico, la Catedral de Lima. Estoy en el cruce de Huancavelica con el Jirón de la Unión y regreso por el Jirón de la Unión. Regreso, acá está Palacio de Gobierno y acá está la Plaza de Armas de Lima y acá está pues la Catedral. Ok, me paro al frente, acá está la Plaza de Armas y aquí está la iglesia. Esto es el estilo neoclásico. Ok, si te das cuenta, ¿cuál es el estilo neoclásico? Las columnas cuadradas, ok, círculos a los costados, no hay mucho adorno, pareciera que sí, pero no lo hay, mira, porque es plano, 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 plano. Los adornos están alrededor del santo nada más, pero es por lo general plano, ok, ya tiene líneas, mira, ve, estas líneas que tienen las columnas es al estilo grecorromano, son columnas griegas. Mientras que el rococó no tiene ningún adorno en la columna, el neoclásico imita las columnas griegas, las columnas romanas, así como lo ves, mira de acá, ¿no? Esas líneas. Cuando tú veas la columna con estas líneas, ya automáticamente ese es neoclásico, porque trata de imitar a las columnas que habían en Grecia, a las columnas que habían en las construcciones romanas. Eso es lo que tenemos en la Catedral de Lima, estilo neoclásico. Son los tres grandes ejemplos que voy a tomar en cuenta, por si acaso, ¿eh? Son los tres grandes ejemplos que voy a tomar en cuenta, por si acaso. ¿Qué más? Profesor, ya sé entonces la arquitectura. El más común es el barroco, con varias iglesias. El rococó, que es disminución de los adornos. Y neoclásico, me doy cuenta sobre todo en las columnas. Si las columnas son parecidas a las griegas y a las romanas. Correcto, así tiene que ser. Esa es la arquitectura. Y principalmente se dan cuenta uno en las iglesias. ¿Está bien? ¿Qué más, profesor, debo saber en la cultura? Debes saber sobre la pintura. En la pintura hay que estudiar dos partes. La pintura, que es la escuela italiana o también llamada limeña, donde tienes a dos personajes, a Bernardo Vitti y a Mateo Pérez Alessio. Ok, son dos de los pintores más importantes. Por ejemplo, Bernardo Vitti es el que tiene acá esta obra que está aquí. Y creo que es fácil de entender cómo se llama la obra, ¿sí o no? La coronación de la Virgen, ¿sí o no? Ahí están, le están colocando su corona, o sea, no hay ningún problema.
Ellos son de ascendencia, o sea, provienen de Italia, y por eso tienen la característica de que se denomine escuela italiana. Pero acá tenemos la más importante y la que te voy a preguntar, la escuela cusqueña. La escuela cusqueña en pintura es impresionante. Trabajaron murales. Ellos expresaron su religiosidad, pero ¿sabes qué hicieron? Ellos expresaron esa religiosidad, pero con relación al antepasado del Tahuantinsuyo, al antepasado inca. O sea, algo de esa pintura asemeja, simboliza o está relacionado al pasado incaico, la escuela cusqueña. El más destacado de todos los pintores de la escuela cusqueña, y el que te voy a preguntar, es Diego Quispetito. Diego Quispetito. De él sí te voy a preguntar, te lo aviso de una vez. Por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, acá podría decir cualquiera de ustedes, profe, pero ¿qué hace la última cena acá? O sea, que la última cena acaso es de acá, de esta tierra. La última cena es de Leonardo da Vinci, profesor. ¿Qué hace acá? Mira, sé observador por acá. Mira por acá. ¿Notas algo raro? ¿Notas algo raro? Exacto. Al centro hay un cuy. Al centro hay un cuy. ¿Tú crees que en la última cena comieron cuy? Imposible, ¿sí? Ahí está el cuy, por ahí encontramos el queso, por ahí encontramos el maíz o choclo. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que llama la atención. La última cena, pero con alimentos andinos. O por ejemplo, otra característica que puedo ver en su pintura, un mensaje subliminal. Mírale el rostro a cada uno de los acompañantes de esta representación de Jesús. Sin decirte nada, tú ya sabes quién es Judas. Mira sus caras. Sin decirte nada, tú ya sabes quién es Judas. Míralos bien, obsérvalos bien y tú ya sabes quién es Judas. ¿Dónde está Judas? ¿Cuál es Judas? A ver. Si tú miraste bien, te vas a dar cuenta quién es Judas. ¿Nada? ¿No te diste cuenta? Sí sabes. Dilo nada más. No creo que estés muy pequeño para este tema de poder reconocer los mensajes que puede haber en las pinturas. A la derecha. Abajo, el que está mirando al frente. Correcto, así es. Así es. Él es. ¿Y cómo tú sabes que él es? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué analizaste? ¿Su cara es roja? Exacto. Su piel es más oscura. Número 1, a diferencia de los demás. Y esa es una característica de la época virreinal. La piel oscura te permitía que se pueda acusar a la gente. Eran los discriminados. Ese es un mensaje que se da en este tipo de pintura. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que vamos a tener en su pintura. Y así hay varias pinturas para poder analizar. Es impresionante. La escuela cusqueña de Diego Quispetito. Ese es en pintura lo que tengo que aprender, profesor. ¿Qué más debo aprender? En escultura, sobre todo, destaca una. Si vas a las catacumbas en el centro de Lima, vas a poder observar esta famosa escultura que también aparece en los escritos de Ricardo Palma. ¿Ok? En las famosas tradiciones. El autor que hizo esto se llama o se llamó Baltasar Gavilán.
Y su obra se llama Alegoría a la muerte o el arquero de la muerte. Cualquiera de esos nombres puede ir. La muerte, ¿ok? El arquero de la muerte o la alegoría a la muerte. Esta es la imagen. Para muchos tenebrosa, da temor. Lo que yo te diré es que cuando lo cuenta Ricardo Palma, cuenta que Baltasar Gavilán, una vez que ya había terminado su obra, una noche se levantó al baño, casi en la madrugada. Cuando caminaba por los pasillos de su casona, según cuenta, esta escultura tomó vida y se acercó hacia él, causándole un susto tremendo que a la vez le causó la muerte a Baltasar Gavilán. O sea, su escultura, su propia obra, lo mató. El arquero de la muerte, la alegoría a la muerte. ¿Tú te imaginas en una noche estar tranquilo ahí y que esta escultura aparezca ahí al costado de tu casa, de tu cama? ¿No? Lo ves en el museo normal, pues. Pero esa misma noche que tú visitas el museo, imagínate que aparezca por ahí. ¿Ok? Eso podría causarte un impacto. En la escultura lo más famoso es eso. Lo más famoso es ello. ¿Ya? Nada más. ¿Ok? Nada más. En la religión tienes lo siguiente. La religión sí tuvo una estructura ordenadísima. Una estructura sumamente ordenada. La cuestión religiosa. Sumamente ordenada. Por ejemplo, tuvo organización territorial. ¿Cómo que organización territorial? O sea, así como el país se dividía en departamentos, vamos a suponer, aunque en el virreinato eran corregimientos e intendencias, ¿no? Ahora es en departamentos o regiones, mejor dicho. Los religiosos también tienen su forma de división. Ellos tienen su propia forma de división, ¿eh? Ellos tienen su propia forma de división. Tienen arzobispados, tienen obispados, tienen parroquias, tienen doctrinas y tienen misiones. O sea, están divididos también a su forma, a su modo, por si acaso. Están divididos a su forma, a su modo. Cada una de las iglesias. Así es. ¿Ya? Por si acaso. Cada una de las iglesias está a su modo. Entonces, estas son las divisiones. ¿Qué más? Habían órdenes religiosas. O sea, grupos religiosos que vinieron al Perú. Y yo supongo que tú sabes, si estás cerca a la iglesia de tu barrio, tú sabes de qué orden religiosa son ellos. Pueden ser dominicos, seguidores del apóstol Santo Domingo, pueden ser franciscanos, seguidores de San Francisco de Asís, pueden ser mercedarios, seguidores de Nuestra Señora de la Merced, pueden ser agustinos, seguidores de San Agustín, pueden ser jesuitas, seguidores de San Ignacio de Loyola. Son las órdenes religiosas. Todos creen en el mismo Dios, sino que la forma como creen es otra cosa. ¿Ok? Y escúchame bien este dato, que te podría preguntar. ¿Cuál de estas órdenes religiosas es la primera que llegó al Perú? La primera que llegó al Perú es los dominicos. ¿Te acuerdas del padre dominico Vicente Valverde? El que le leyó el requerimiento al Inca Atahualpa. Ahí está. La primera orden religiosa que llegó al Perú, los dominicos. Los que fundaron San Marcos, los dominicos. Los que fundaron el Tribunal de la Santa Inquisición, dominicos. O sea, casi todo hicieron los dominicos, profe. En un primer momento sí. En un primer momento sí. Luego destacaron los jesuitas por su intelectualidad, por su academicismo. Ellos son los jesuitas.
¿Me entiendes? Incluso el Papa actual, el Papa Pancho, el Papa Francisco, es jesuita, es de la orden de los jesuitas, por si acaso. Es de la orden de los jesuitas. ¿Ya? Los jesuitas son la compañía de Jesús, los que fueron expulsados durante el virreinato también. ¿Por qué los expulsaron, profe? Demasiado intelectuales. Y entonces cuando tú eres intelectual, cuando tú te interesa saber, a la vez eres un peligro. ¿Por qué soy un peligro si aprendo más, profesor? Porque te das cuenta de las cosas y puedes cuestionar todo. Por ejemplo, tú estás en esa transición. Estás del niño o niña que todo le creía a papito y mamita. Pero ahora tú mismo tienes un problema porque ahora dices, sí, mi papá, mi mamá, pero ya tienes tu propio pensamiento. Ya tienes tu propia idea. Todavía de repente no lo dices, no lo hablas, pero ya lo tienes. Ya tienes tu opinión. Y si todavía no lo has dicho, no lo has hablado, en algún momento lo vas a hacer. Y ahí vas a sentir la mirada de tu papá y de tu mamá. Porque por primera vez vas a cuestionar el orden de las cosas que ellos han puesto en casa. Y mientras más inteligente seas, mientras más sepas, mientras más conozcas, eso va a suceder más pronto. Eso significa que estás creciendo. Ya no te la crees eso que Papá Noel te trae el regalo de Navidad. Ya no te la crees que si no comes tu sopa o tu segundo va a venir el coco o el loco para que te lleve. Tus padres tienen que ser creativos para ver de qué manera pueden ahora convencerte. Eso es lo bueno. Esos eran los jesuitas, los que cuestionaban, los que criticaban. Por eso en algún momento de la historia virreinal fueron sacados, pues fueron expulsados. ¿Entiendes? Ok. Fueron expulsados porque era un peligro. Profe, ¿y quiénes eran los que hacían votos de pobreza? Los franciscanos. Por eso la palabra franciscano, y esto pregúntale a tu profesor de lenguaje o de verbal, ¿no? Es que, profesor, tengo una vida muy franciscana. Una vida muy franciscana es una vida muy calma, muy tranquila, sin muchos placeres de la vida, ¿no? Se utiliza también como adjetivo, por si acaso. ¿Ya? Incluso, de repente, tu papá, tu hermano o tú mismo tienes tus franciscanas, que son las sandalias clásicas. Las sandalias clásicas que a veces tenemos. ¿Ok? Esas sandalias clásicas, las franciscanas, las marroncitas ahí. Esas, pues, son las franciscanas. Bien, ¿qué más? La extirpación de idolatrías. ¿Qué es eso, profe? Extirpar, sacar algo. Te extirpaban tus ideas. Si tú eras un indígena y seguías pensando en los dioses andinos, entonces te perseguían para poder hacerte entender que esas prácticas idolátricas andinas deben desaparecer. No puedes estar pensando de que el río tiene vida, que el cerro es el Apu, que el sol es el Inti. ¿Ok? No puedes estar pensando en eso. Eso se debe eliminar. Y para eso hubo gente que persiguió a los indígenas que hacían este tipo de ceremonias de adoración de estos dioses andinos. Cristóbal de Albornoz y Francisco de Ávila fueron los más grandes extirpadores de idolatrías, perseguidores de indígenas. ¿Ok? Se iban por el ande persiguiendo a todo aquel que practique este tipo de cosas, ese tipo de ideas. Y para los españoles y para los europeos, ¿qué había? Si por ejemplo venía de repente alguien que no le gustaba la religión católica, para ellos algo especial, el Tribunal de la Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio de la Santa Inquisición. Aquí se castigaba a todo aquel que era hereje,
que no creía en la ley de Dios, o que decía que tenía poderes sobrenaturales, o que cometía algunas cosas inadecuadas con la fe cristiana, o con la creencia, o con la normalidad. Por ejemplo, ¿qué nos enseñaron los españoles? Por ejemplo, en el futuro, o en tu misma vida con tu padre y tu madre, ¿cuántos esposos o esposas puedes tener a la vez? ¿Solamente qué cosa? Solamente uno, ¿sí? O una, ¿sí? Nada más. Ya, eso nos enseñaron los españoles. Porque si tú vas a otros pueblos del mundo, como Marruecos, por ejemplo, puedes tener varias esposas. ¿Me entiendes? Entonces, si tú venías con esas ideas acá, entonces te mando al Tribunal de la Inquisición. El virrey Francisco de Toledo es el virrey encargado de traer el tribunal. Si tú eras acusado de infidelidad, también eras castigado. Si tú tenías alguna creencia en otro Dios, también eras castigado. O sea, profesor, el Tribunal de la Inquisición no solamente castigaba por no creer en Dios, no, castigaba para todo aquel que faltara a la moral y las buenas costumbres. ¿Entiendes? Contra la moral y las buenas costumbres. Si yo me metía, por ejemplo, con una mestiza, con una mulata, eso podía ser castigado. Si es que de repente no la llevo al matrimonio, porque al final si la llevo al matrimonio no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Pero si la tengo, pues, escondida, eso podría ser castigado por el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Me entiendes? Me castigaban. Su objetivo era preservar la fe, o sea, la creencia en su religión, y además velar por la moral y las buenas costumbres, los intereses de la iglesia. Profe, o sea, como que la iglesia se metía en tu vida, algo así. Sí. Se metía en tu vida, pues. Profe, pero está bien, o sea, para preservar la fe. Ah, claro, el que es creyente, claro que lo haga así. ¿Me entiendes? Para eso servía el Tribunal del Santo Oficio. ¿Sabes dónde estaba el Tribunal del Santo Oficio o la Santa Inquisición? Al costado del actual Congreso. Ahí está el Museo de la Inquisición. ¿Ya? Ahí al costado del Congreso de la Santa Inquisición. Ahí está. Al costadito nada más. ¿Ok? Ahí al costadito, ahí está. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Esa es la cuestión religiosa. ¿Entiendes? La cuestión religiosa. ¿Ya? Esa es la cuestión religiosa. Y profesor, ¿qué es esto? Era lo que te decía. Algunas pinturas y costumbres de la época virreinal. Por ejemplo, esta imagen de acá. ¿De qué trata? Este es un matrimonio de un español y una indígena, que era lo normal que se daba en aquellos tiempos. Un español con una indígena se podían casar. Ahí está. Ahí está, mira, a la izquierda, bien vestidos con su mejor, ¿no? Sus mejores trajes, todos los miembros de la familia de esta mujer indígena. Y allá al fondo tenemos a todos los miembros de la familia de este español. ¿Entiendes? Entonces, esas eran las familias que se daban. Son los casamientos. Eso se convirtió en algo normal. El casamiento entre un español y una indígena. Pero mira, llama la atención las vestimentas que cada uno de ellos utilizaban. Pero esa es parte del mestizaje. Esto también es un cuadro de la escuela cusqueña que muestra ello. Acá tenemos otro cuadro de la escuela cusqueña. Y uno podría decir, pero acá no me muestra nada, profesor, no hay ningún mensaje ni nada por el estilo.
yo te preguntaría, ¿no notas nada raro en la imagen? No escondido, sino algo raro en la principal figura que hay ahí. Hay algo raro. ¿Qué cosa, profesor? Si tú has sido observador, ya me lo tendrías que decir. Esta es escuela cusqueña, por si acaso. Los mensajes están presentes. La relación con el mundo andino. Profesor, no encuentro nada, profesor. Observa bien, mira bien. Ya, podría ser la mujer que brilla en el fondo. Ya, pero date cuenta de una cosa. Mira. Mira el traje de esta virgen. Mira la forma del traje de esta virgen. Unos podrían decir, profe, parece una campana. No, pues, ponle algo que se asemeje al mundo andino. ¿Qué parecería? Profe, ¿un cerro? Exacto, un cerro. ¿Y qué es un cerro? Un cerro es un apu. ¿Y qué es un apu? Un dios andino. ¿Entiendes? Un dios andino. Eso es lo que tienes que tomar en cuenta. Ok, ahí está. ¿No? Claro, la Virgen de la Candelaria, la Virgen del Socavón. Exacto. Entonces, eso es lo que también debemos tener en cuenta. O sea, hay un mensaje. ¿Qué otras cosas hay, profesor? Mira una de las actividades que ellos trajeron. Como parte de la diversión, supuestamente. Como parte de la diversión. Las corridas de toros. ¿No? Lo malo del estilo español es que matan al toro. Lo malo del estilo español es que matan al toro. El estilo portugués sí es una corrida de toro, sí es un toreo, donde no matan al toro, solamente se le torea, nada más. Lo malo del estilo español es que matas a pobre animal. Otra costumbre, la pelea de gallos. Es otra de las costumbres que también nos trajeron los españoles y que está muy arraigada. Fue bastante interesante la pelea de gallos. Cuando comenzó a ser una actividad que lamentablemente fue degradándose. Cuando los gallos ya no los dejaban pelear naturalmente, sino les colocaban navajas en las patas. Y de un navajazo, uno de los gallos podía matar al otro. ¿No entiendes? Este también es una costumbre. En la actualidad se da, profesor, claro, hay galleras un montón. Hay galleras un montón. Donde hay esta pelea de gallos y hay muchos seguidores. ¿Qué otra cosa, profesor? Esta costumbre de aquí. Las famosas tapadas limeñas. Fue una moda que se estableció en aquella época. Mucho le molestó al tribunal de la Inquisición, a la iglesia y a muchos esposos esto de las tapadas, porque no sabías quién era. No sabían cómo se había iniciado la moda. Incluso mujeres fueron acusadas de que, debido a que se tapaban, lo más probable es que estén siendo tipo musulmanas, porque las musulmanas se tapan. O sea, de pensamiento, de creencia en Alá. Y hubo acusaciones de ello. Y se les obligaba a las mujeres a no taparse. A no taparse. Claro que las mujeres más rebeldes continuaron con estas costumbres. Y cada vez la juventud en aquel tiempo era más rebelde. ¿Ok? Era más rebelde. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, eso era lo que había, ¿no? Este también es parte de la evolución de la mujer acá en el desarrollo de nuestro país. Esa evolución sí ha sido constante. Es como cuando, por ejemplo, hijita, te pones esto. Eso te decían antes. Ahora es, hijita, hijito, ¿qué te parece esto? Y ya te dejan escoger alguito. Muy pronto tú querrás escoger solamente todo. ¿Entiendes? Si te da miedo ese cambio, es que estás creciendo. Y es que estás bien.
Pero si todavía dices, ya mamá me pongo, ya papá me pongo, no estás creciendo, no estás creciendo. Entonces, este es un ejemplo de ese crecimiento en el mundo virreinal. Las tapadas, las tapadas. Las madres no dejaban que sus hijas andaran así, pero ellas sacaban la pañoleta y de esa manera andaban por las calles de esa forma. Eso era lo común. Todo eso es parte de la cultura virreinal, muchachos. Todo eso es parte de la cultura virreinal. ¿Ya? ¿Ok? Como te dije, aquí está resumido todo lo que en el libro está en 2 semanas. ¿Ok? Está resumido. Por eso te he dicho que en la práctica va a haber cultura 1, cultura 2. O sea, sobre lo mismo. Y a partir de la siguiente semana solamente trabajamos lo que es la cuestión del libro.